Hola a todos, bienvenidos a este primer episodio de Alma Mente. Soy Aileen y este es nuestro espacio para hacer una pausa, sentir y sobre todo intentar comprender eso que a veces vivimos en silencio, ¿verdad? Hoy quiero invitarlos y a los que nos escuchan a mirar el embarazo desde un lugar un poquito distinto. No solo desde ese proceso físico que vemos en las películas o que nos cuentan, sino como una experiencia psicológica profunda y transformadora. Hoy vamos a sumergirnos en este viaje. Y ya, desde el título de hoy, cuando todo comienza no solo es un embarazo, quiero que nos quede claro algo. No es solo la espera de un bebé, es el inicio de una transformación interna. Hablemos un poco de esa reorganización psíquica que ocurre. Desde la psicología del desarrollo entendemos que el embarazo es mucho más que 9 meses de espera. Es como si internamente tuvieras que empezar a desmontar un poco tu vida tal y como la conocías, para empezar a construir algo nuevo, algo distinto. Autores como Daniel Stern, que estudió mucho la interacción temprana, describen esto como la constelación maternal. Es como si se reconfigurara todo tu universo psíquico. Cambian tus prioridades y de repente te preocupan cosas que antes ni siquiera pasaban por tu cabeza. Aparecen nuevos miedos o miedos viejos que creías superados y estos vuelven con fuerza. Y sobre todo, cambia tu forma de verte a ti misma. Ya no eres solo tú, eres tú con un bebé en camino. Y eso cambia tu identidad, tu rol en el mundo. Es una reorganización netamente profunda. Tu mente se prepara, aunque no se dé cuenta conscientemente, para acoger a otro ser. Es como si prepararas la casa mental para un huésped. Muy, pero muy especial, que se va a quedar, eso sí, para siempre. Tienes que reorganizar espacios, cambiar muebles, pensar en la logística, todo eso, pero a nivel psíquico, en tu mente. ¿No te encanta esa imagen? Reorganizar la casa mental. Y supongo que con esa reorganización tienes que entender que no todo es felicidad burbujeante, ¿cierto? Porque muchas veces se espera eso de las embarazadas. Una locura, ¿no te parece? Que estén radiantes y felices todo el tiempo, sin saber toda esa revolución hormonal, física y mental que pasa en tu ser. La evidencia en psicología perinatal, que es la que estudia específicamente el embarazo y el posparto, nos muestra una realidad mucho más compleja. Estudios clínicos han encontrado que un porcentaje bastante significativo de mujeres experimenta, y esto es crucial, ansiedad, tristeza o incluso ambivalencia en el embarazo. Es decir, puedes estar deseando tener un bebé con todo tu corazón, soñando con él, pero a la vez sentir miedo por lo que implica, por los cambios, por si serás capaz. Puedes sentirte abrumada. Y lo importante es entender que esto no es un error de la naturaleza o de la mujer. Es una parte integral del proceso. Esto es tan importante decirlo en voz alta, aunque no lo creas. Y no es un error, es parte del proceso. Es necesario comprender que muchas mujeres se sienten culpables o piensan que algo va mal cuando no se sienten eufóricas todo el tiempo. Porque la sociedad, y a veces incluso la propia familia, proyectan esa imagen de perfección. Pero la biología y la psicología nos dicen que es mucho más rico y complejo. El embarazo activa un montón de cosas a nivel hormonal, sí, pero también a nivel emocional. Y esas emociones pueden ser intensas y variadas. Pensar en traer una vida al mundo es una responsabilidad inmensa. Y es natural que te genere una gama de emociones, no solo las positivas. Y con toda esa reorganización interna y ese torbellino emocional que
que es lo que cada persona vive, está muy influenciado por el pasado, por su propia historia. El embarazo no ocurre en vacío, ocurre dentro de una historia muy, muy personal. Y desde una mirada más profunda, este momento vital activa muchos recuerdos, experiencias tempranas, formas en las que fuimos cuidadas o no fuimos cuidadas. Si tuviese una infancia donde sentiste mucha seguridad y amor, es probable que esas sensaciones te acompañen. Pero si tuviste experiencias de inseguridad, de abandono, o si la relación con tus cuidadores fue compleja, esos recuerdos y esas heridas pueden revivirse con mucha fuerza. Por eso a veces una mujer embarazada se encuentra sintiéndose de una manera que no entiende. Y es porque no todo lo que está viviendo nace en el presente. Una parte viene de lo que aprendió y vivió en sus primeros años de vida, en cómo te fue siendo hija. ¿Eso tiene sentido para ti? Es como si el embarazo te empujara a revisar tu propia caja de herramientas emocional y dentro hay una cosa que heredaste de tus padres. Una revisión completa. Y ahí es donde entra la parte de la validación, que es fundamental. Donald Winnicott, otro gigante de la psicología, hablaba de la madre suficientemente buena. Un concepto maravillosamente liberador. Pues Winnicott decía que no necesitamos ser madres perfectas. Nadie lo es, ni lo será jamás. La perfección es una expectativa irreal. Lo que realmente importa es ser una madre suficientemente buena. ¿Y qué significa ser suficientemente buena en la práctica? Mira, varía, pero importante entender qué significa es estar presente, disponible, sensible a las necesidades del bebé. Significa sobre todo tener la capacidad de reparar. Cuando te equivocas, porque te vas a equivocar, todos nos equivocamos. Lo importante es darte cuenta, intentar entender qué pasó y reconectar con tu bebé. No se trata de cometer errores o no cometerlos, sino de cómo gestionas esos errores. Si piensas que tienes que ser perfecta, es una presión insoportable. Pero ser suficientemente buena es algo real, algo alcanzable. Es tener la intención, es el esfuerzo. Y ahí, la intención, el deseo de cuidar, la capacidad de intentar es un proceso dinámico. Lo que no es suficiente, mañana quizás necesite un ajuste. Pero el núcleo está ahí. No necesitas ser una madre de anuncio. Necesitas ser una madre que ama, que intenta, que se adapta. Y eso es suficiente. Reconfortante, ¿cierto? Entonces, para resumir este primer bloque, el embarazo es una reorganización interna profunda, donde no solo crecen nuestros bebés, sino también crecemos nosotras. Y es natural que aparezcan emociones diversas. Lo más importante, no necesitamos ser perfectas, sino suficientemente buenas. Esa es la esencia. Es un viaje de autodescubrimiento y de adaptación, no de perfección. Así que, después de todo esto, esencialmente, la idea central es que el embarazo es una metamorfosis psíquica que normaliza la complejidad emocional y nos libera de la tiranía de la perfección. Dejemos esto hasta aquí. Continuemos después de una pausa. Bienvenidos de nuevo a Almamente. Estábamos hablando de la profundidad psicológica del embarazo, de cómo no solo es un proceso físico y de cómo la idea de la madre suficientemente buena de Winnicott es un bálsamo. Ahora, quiero que vayamos un poquito más allá y hablemos de algo que ya yo había mencionado antes, la activación de la historia personal durante el embarazo. Y surge esta pregunta: ¿cómo influyen esas experiencias tempranas en cómo vivimos este momento actual? Como decíamos, el embarazo no sucede en el vacío.
tú, como mujer embarazada, no eres una pizarra en blanco. Has crecido, has tenido experiencias, has aprendido a relacionarte, has sentirte a segura o insegura, a confiar o desconfiar. Esto forma tu mapa emocional personal. Es como tu guía interna de cómo funcionan las relaciones y de qué esperar del mundo y de las personas. Si tu mapa, por ejemplo, fue trazada en una infancia donde te sentiste muy cuidada, donde tus necesidades básicas fueron atendidas de forma consistente y amorosa, tu embarazo probablemente se sentirá como una continuación natural de esa seguridad. Como si ya tuvieras una base sólida sobre la que construir. Pero, ¿qué pasa si tu mapa se trazó en un terreno más complicado? Imagina una infancia donde las figuras de apego eran impredecibles y donde sentiste que tus emociones no eran validadas, o donde tuviste que hacerte cargo de cosas demasiado pronto. En esos casos, el embarazo puede activar esos recuerdos y esas sensaciones de inseguridad. Entonces, de repente, esos viejos fantasmas aparecen y te hacen sentir ansiosa o asustada, aunque ahora estés en un contexto seguro y deseado. Es como si el embarazo, por su intensidad y su enfoque en el cuidado y la dependencia, pusiera un foco en esos puntos débiles de tu mapa emocional. No es que no seas consciente o que estés inventando tus miedos. Es que tu sistema emocional está reaccionando a estímulos que le recuerdan experiencias pasadas. El cuerpo y la mente reaccionan de formas muy complejas y a menudo la memoria está almacenada en nuestro cuerpo y en nuestras reacciones viscerales, no solo en los recuerdos conscientes. Es como si el pasado te susurrara al oído esos momentos de vulnerabilidad. Qué fuerte, ¿verdad? Y esto nos lleva a una comprensión más profunda. Cuando una mujer embarazada o una pareja se enfrenta a dificultades emocionales, es importante mirar no solo lo que está pasando ahora, sino también cómo el pasado está influyendo. Esto no es culpar a los padres o las experiencias pasadas, sino para comprender de dónde vienen ciertas reacciones y poder abordarlas con más compasión y eficacia. Comprender de dónde vienen. Es como un primer paso esencial para poder sanar o al menos gestionar esas emociones. Si entiendes que esa necesidad intensa que sientes no es porque estés mal, sino porque te recuerda a cuando no te sentiste segura de niña, puede empezar a trabajar con eso de otra manera. Puedes buscar apoyo, puedes practicar el autocuidado, puedes incluso, si es necesario, buscar terapia para procesar esas experiencias tempranas. Porque la maternidad, al final, te pone en una posición donde tienes que ser una figura de apego, ¿no? Y eso activa tu propia historia de cómo fue tener figuras de apego. Es un ciclo. Si te conviertes en la figura de apego que tú misma necesitaste en algún momento, y si tu propia experiencia de apego fue herida, el embarazo y la maternidad puede ser una oportunidad increíble para sanar y ofrecer a tu propio hijo o hija una experiencia de apego totalmente diferente. Qué perspectiva más bonita, ¿verdad? Es como si la propia maternidad pudiera ser un camino hacia la sanación personal. Y justo hablábamos de eso. De que el embarazo no ocurre en vacío. Y nos preguntaremos entonces, ¿hay algún concepto o alguna idea que pueda ayudarnos a entender mejor cómo se conectan esas historias personales con el presente del embarazo? Bueno, para entenderlo mejor, podemos pensar en la epigenética, aunque no vamos a entrar en detalles científicos complejos. Básicamente, nuestras experiencias, especialmente las tempranas, pueden influir en cómo se expresan nuestros genes. Y ese patrón de expresión genética que
puede haber sido moldeado por experiencias de estrés o de seguridad en generaciones anteriores. Puede influir en cómo nosotros mismos respondemos al estrés o a la conexión. Entonces, se diría que las experiencias de nuestros abuelos o bisabuelos podrían de alguna manera influir en cómo nos sentimos ahora en el embarazo. En cierto modo, sí. No es una herencia directa de recuerdos, sino más bien una predisposición o una forma en que nuestro sistema nervioso se ha adaptado para funcionar. Si hubo generaciones de estrés, el cuerpo puede estar más preparado para reaccionar ante el peligro, incluso cuando no lo hay. Pero lo maravilloso es que el ambiente actual, el cuidado que una persona recibe, el amor, la seguridad, pueden modular esas predisposiciones. Es como si la historia familiar se tejiera en el presente del embarazo. Y esto nos lleva, creo, a la idea de que no estamos solas en esto, ¿verdad? Que tenemos la capacidad de influir en cómo esas historias se manifiestan. La conciencia es el primer paso. Si una mujer embarazada puede reconocer ciertos miedos o ansiedades que se conectan con su pasado, puede empezar a abordarlos de una forma más constructiva. No se trata de quedarse atrapada en el pasado, sino de entender su influencia para poder construir un presente y un futuro más sanos. Entonces, en este segundo punto, la idea clave es que el embarazo activa nuestra historia personal, influyendo en nuestras emociones presentes, y que la comprensión de estas conexiones es fundamental para la sanación y para ofrecer un apego saludable a nuestro bebé. El pasado nos colorea, pero no determina el presente ni nuestro futuro. En cuanto a lo que hemos discutido, se reduce a que el embarazo es un espejo de nuestra historia personal. Y al comprender las raíces de nuestras emociones, podemos sanar y construir un futuro más sólido para nosotros y para nuestros hijos, por supuesto. Hagamos una pausa y retomemos en breve. Estamos de vuelta en Almamente, explorando esa conexión tan profunda entre la psicología, la maternidad y el embarazo. Hemos hablado de la reorganización interna, de la complejidad emocional y de cómo nuestra historia personal se entrelaza con esa etapa. Ahora quiero enfocarme en algo que es vital: la validación de las emociones y la idea de que la madre es suficientemente buena que mencioné antes. Te voy a explicar mejor por qué es tan importante no buscar la perfección. La perfección por ser una madre perfecta es uno de los mayores mitos y a la vez una de las cargas más pesadas que enfrentan las mujeres hoy en día. Se espera que todo sea idílico, que no haya errores, que la maternidad sea una fuente constante de alegría, pero en realidad es, como decíamos, mucho más compleja y francamente mucho más humana. Y esa expectativa de perfección, ¿de dónde crees tú que viene? ¿De las redes sociales, de las películas? La verdad es que vienen de un montón de sitios, de las redes sociales, con sus imágenes curadas y filtros. Nos muestran versiones idealizadas de la maternidad, la película, la publicidad. A menudo retratan madres radiantes, siempre perfectas, arregladas en su mejor momento. Incluso en la vida real a veces nos encontramos comparándonos con otras mujeres que parecen tenerlo todo bajo control. Y sí, te ves a ti misma agotada, con ojeras, y de repente ves a alguien que parece recién salida de una portada de revista con su bebé. Es fácil sentirse mal. Totalmente. Esta búsqueda de perfección crea una ansiedad tremenda, porque, seamos sinceros, nadie es perfecto. Y menos aún cuando estás aprendiendo a criar un ser humano, con sus propias necesidades, su propio temperamento, etc. Hay días en que simplemente quieres tirar la toalla. Y ahí es donde entra mi buen amigo Donald Winnicott y su madre suficientemente buena. Winnicott, a través de sus observaciones clínicas,
se dio cuenta de que los bebés no necesitan una madre perfecta. Lo que necesitan es una madre que esté disponible, que se adapte a sus necesidades, pero que también tenga su propia vida y sus propias imperfecciones. La clave está en la capacidad de fallar de manera tolerable y sobre todo de reparar. Te lo voy a ejemplificar un poco. Imagina que estás agotada. Has dormido mal toda la noche y tu bebé no para de llorar. En lugar de tener la paciencia infinita que quizás espera que tenga una madre perfecta, tú pierdes un poco los estribos, le hablas un poco más alto de lo que te gustaría y te sientes frustrada. Esto es un fallo tolerable. No es un abandono, no es un maltrato, es una reacción humana a un momento de estrés. Es un momento simplemente difícil. Luego de esto viene la reparación. Te das cuenta de que perdiste la calma y en el siguiente momento, cuando te sientes un poco más serena, te acercas a tu bebé, le hablas con ternura, lo abrazas, le pides disculpas implícitamente con tu cariño. Ese acto de reconexión, de reparación, es lo que enseña al bebé que aunque las cosas se pongan difíciles, hay amor y seguridad. Eso es más valioso para el desarrollo emocional del niño que una madre que nunca se equivoca. Revelador, ¿no? O sea, que el hecho de equivocarse y luego intentar arreglarlo es en realidad una lección valiosísima para el bebé sobre resiliencia y amor incondicional. Es enseñarles que la vida tiene altibajos, pero que la conexión y el amor son más fuertes. Una madre que nunca se equivoca, por otro lado, puede generar en el niño una expectativa irreal de que el mundo es perfecto y que él mismo nunca debe fallar, lo cual es perjudicial a largo plazo. Porque estamos programados a creer que la perfección es ideal, pero en la crianza la autenticidad y la capacidad de conexión es mucho más importante. Ser una madre suficientemente buena implica estar presente, ser sensible, pero también permitirse ser imperfecta y reparar los daños. Y esa validación, te preguntarás, ¿cómo se aplica cuando uno se siente abrumada por las emociones del embarazo, como la ansiedad o la tristeza? Bueno, en este punto la validación es clave. Significa reconocer que estas emociones son válidas, que no son solo un signo de debilidad o de fracaso. Si sientes ansiedad, no te digas a ti misma, no deberías sentir esto. En su lugar di, estoy sintiendo ansiedad, es duro, pero es parte de lo que me pasa en este momento. Y a partir de ahí puedes preguntarte, ¿qué necesitas? Quizás necesitas hablar con alguien, quizás necesitas descansar más, quizás necesitas un abrazo. Validar la emoción abre la puerta a buscar el consuelo o la solución adecuada. Es como si te dieras permiso para sentir lo que sientes sin juzgarte. Y eso en sí mismo ya es un acto de autocuidado. Es el primer paso para poder gestionar esas emociones. Si te castigas por sentirte triste o ansiosa, solo vas a intensificar esos sentimientos. Si te validas y te abres a la posibilidad de encontrar alivio, es un acto de autocompasión radical. Es una expresión inmensamente amable para ti misma. Autocompasión radical. Así que para este tema, la conclusión principal es que no debemos aspirar la perfección materna, sino ser suficientemente buenas, lo cual implica estar presente, ser capaz de reparar los errores y sobre todo, validar nuestras propias emociones y la de nuestro bebé. La perfección es un mito que nos paraliza. La autenticidad, la conexión y la capacidad de reparar nos empodera. Para este tema, la conclusión es clave. Abrazar la imperfección como camino hacia la maternidad más auténtica y sanadora, reconociendo que suficientemente buena es realidad extraordinaria. Hagamos una pausa y retomemos en breve. Hola de nuevo.
Bienvenidos a la recta final de este primer episodio en Almamente. Estamos en este momento crucial de esta conversación que tenemos entre nosotros, donde conectamos todos los puntos. Hemos hablado de la reorganización interna, de cómo el pasado influye en el presente del embarazo y de la importancia de la validación y de no buscar la perfección. Para cerrar, quiero que volvamos a la esencia de lo que significa gestar, no solo un bebé, sino también la identidad. Creo que he tocado aspectos importantes. El embarazo, desde la perspectiva psicológica, es mucho más que un evento biológico. Es un proceso de metamorfosis personal, de redescubrimiento y de construcción de una nueva identidad. Es el momento en que una mujer empieza a transitar hacia la maternidad. Y al hablar de gestar identidad, ¿qué implica eso exactamente? ¿Qué les estoy tratando de decir a las mujeres que me escuchan sobre esta nueva faceta de sí mismas? Les estoy diciendo que lo que están viviendo, esa mezcla de emociones, esos miedos, esas esperanzas, esas dudas, todo ello forma parte de la construcción de esa nueva identidad. No es algo que surge de la nada, es un proceso activo. Estás literalmente gestando quién serás como madre. Es como si dentro de ti se estuviera creando un nuevo ser y además y al mismo tiempo una nueva tú que va a interactuar con ese ser. Una simbiosis de creación. Lo crucial es que todo lo que sientes, todo lo que experimentas durante este proceso tiene sentido. A veces las mujeres sienten o se sienten desconectadas de sus emociones o sienten que sus reacciones son exageradas o incorrectas. Pero el mensaje aquí es: todo lo que estás sintiendo, por muy confuso o intenso que sea, es válido y forma parte de este proceso de gestación de identidad. Es una frase poderosa, ¿verdad? Te animo a explorar esas emociones en lugar de reprimirlas. Animar a explorar, a preguntar qué hay detrás de esa emoción, a ser curiosas con nuestros propios sentimientos. Si sientes miedo, pregúntate: ¿a qué le tengo miedo? ¿Es al parto o a ser una mala madre, a perder mi independencia? Si sientes tristeza, pregúntate: ¿qué estoy perdiendo? ¿Qué necesito? Esta autoexploración es parte fundamental de la gestación de la identidad. Y para las que quizás tienen una historia pasada complicada, como hablamos antes, ¿cómo se aplica este gestar de identidad en este contexto? Bueno, en este contexto, el gestar identidad se convierte en una oportunidad para la sanación. Al enfrentarte a tus miedos y a tus recuerdos, y al darte cuenta que puedes ser una figura de apego seguro para tu hijo, incluso si no lo fuiste para ti misma en el pasado. Estás reescribiendo tu propia historia. Estás gestando una identidad de madre que puede reparar las heridas del pasado. La idea es que este mensaje te llegue a ti como algo increíblemente esperanzador. Es como si la maternidad te diera las herramientas para sanar tu propia infancia a través de tus hijos. Es un ciclo virtuoso, la verdad. Y por eso es tan importante que las mujeres embarazadas se sientan apoyadas, comprendidas y validadas. No solo por su pareja o su familia, sino por la sociedad en general. Que se entienda que este proceso es complejo y profundo. Y también es importante, a mi criterio, que las mujeres embarazadas reconozcan su propia fortaleza. A veces nos enfocamos en la vulnerabilidad que es real, pero también hay una fortaleza inmensa en todo este proceso de transformación. La fortaleza que se necesita para crear vida, para reinventarse, para afrontar miedos y para amar incondicionalmente es inmensa. Y esa fortaleza es intrínseca a la mujer que está gestando. No es algo que se le da y que está ahí. Así que, en resumen, el mensaje final es que el embarazo es un acto de creación dual. Un bebé y una nueva identidad. Que todo lo que sentimos en este camino tiene un profundo sentido
y contribuye a esa gestación. Es un viaje de autodescubrimiento, sanación y empoderamiento. Es un momento de profunda conexión con una misma y con el futuro. Con esto termino el episodio de hoy. Muchas gracias por escuchar y espero que esta conversación les haya brindado una nueva perspectiva sobre la profundidad psicológica del embarazo y la maternidad. Nos vemos en un próximo episodio.